Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Así que usted repita conmigo fuerte: esta es mi Biblia. Dígalo fuerte: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. En esta hora la voy a leer, la voy a escuchar, y esta palabra obedecida transformará mi vida para siempre. Yo declaro que al oír esta palabra, mi vida nunca más será igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Juan capítulo 17, por favor. Abra el libro de Juan en el capítulo 17. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, porque vamos a leerla así sentaditos. Sé que algunos dicen: no, la palabra se lee de pie. Está bien, es muy importante leerla de pie, pero no dogmatizarlo de esa manera, pensar que si se lee sentado es antibíblico, porque el Espíritu Santo vino y llenó a los apóstoles, estaban todos sentados y vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Así que es muy importante que usted abra la Biblia y ahí nos conectamos. Quiero compartirles un mensaje basado en Juan 17, del 1 al 26. ¿Yo dije Lucas o Juan? Perfecto, porque es que ya no me tomé la pastilla de memoria Silly a veces. Juan capítulo 17, del versículo 1 al 26, es la oración de Jesús. Pero antes de leerlo, yo quería compartirles lo que Dios puso en mi corazón. Voy a enseñarles acerca del secreto que Jesús nos reveló a través de la palabra para que otros crean. Es el tema que voy a enseñar. El secreto que Jesús nos reveló para que otros crean. Para que otros crean. Yo le pregunto: ¿cuántos de los que estamos aquí creemos? No solo que creemos, sino que deseamos que otros vengan y crean el evangelio de nuestro Dios. Porque quiero saber que estoy en el lugar correcto. ¿Cuántos quieren que la gente conozca del Señor? Que la mayoría, que todo Baytown y todos los pueblos alrededor crean en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Así que hay muchas historias en la Biblia que habla que Jesús se apartaba solas a orar. Y en lo personal yo me preguntaba: a mí me gustaría saber qué ora Jesús. ¿A usted no le causa curiosidad saber qué oraría Jesús? ¿Cómo oraría Jesús? ¿Qué palabras diría? ¿Qué clase de oración hace Jesús? Así que vamos a leer una oración que Jesús hace antes de que lo arrestaran, antes de ir a que lo mataran, lo humillaran, lo maltrataran. Esta oración cobra mucho más valor, no solo por las palabras que dice, sino por todo el deseo que Jesús manifiesta en esta oración, el deseo de su corazón, que nosotros entendamos. Entonces, al pie de página, sé que son muchos versículos, pero es muy importante que leamos esta oración para entender completamente el contexto. Y es Jesús orando. Juan capítulo 17, versículo 1, voy a tratar de leerlo rápido. Estas cosas habló Jesús. ¿Están leyendo conmigo todos? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos.
No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me diste, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y yo les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es una palabra espectacular, extraordinaria, una oración muy poderosa. Esta mañana leyéndola, preparando el mensaje, me quebrantó mucho cuando el Señor le dice al Padre: Padre, donde yo esté, yo quiero que ellos también estén. Uy, yo sentí esa palabra, me quebrantó y no pude evitar llorar, el sentir el anhelo de nuestro Señor Jesucristo orando al Padre, diciendo: Padre, yo voy para el cielo, voy a estar a tu diestra, voy a volver donde yo pertenecía, pero quiero que ellos también estén conmigo, que ellos también estén en el lugar donde yo esté. A mí me parece una oración que solo explicar esta oración nos tomaría quizás un mes entero. Yo no voy a predicar de todo esto, sino simplemente quise leerla para que usted entendiera el contexto completo y pudiese ver un panorama completo de lo que está sucediendo aquí. Unas horas antes de ser arrestado, Jesús está diciéndole al Padre: el tiempo ha llegado. A veces nos cuesta entender cuando dentro del plan divino y del propósito de Dios hay cosas que Dios permite que van a causar mucho dolor, pero que forman parte del plan y del propósito de Dios. No todos aceptan morir. Al ser humano no nos gusta morir, nos cuesta morir. Y si realmente queremos vivir, tenemos que morir. Porque la Biblia dice: si el trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Cuando el ser humano no quiere morir y dice: es que no, yo no quiero morir, a mí nadie me va a cambiar, así soy yo me levanté de esta manera y nadie me cambia a mí. Es una manera de gritar: no quiero morir. Pero cuando tú mueres a tus placeres, al pecado, a lo que no glorifica a Dios, te acerca más al cielo. Pero cuando nosotros decimos no, la famosa frase esa de: yo creo en Dios a mi manera, o yo tengo mi religión, usted tenga la suya, yo respeto lo suyo, respete lo mío. Cuando uno va a la palabra se da cuenta de que el Señor no habló ni de religión. Esos títulos los ponemos los hombres.
Estamos hablando de relación, no de religión. Entonces el Señor está orando aquí por los discípulos, aquellos que formó, con diferentes personalidades. Cada uno tenía su forma de ser. Y ahí donde yo me pregunto, ¿cómo hacer que seamos uno a pesar de las diferencias que tenemos? Nacimos en ambientes diferentes, en culturas diferentes, con padres diferentes, con educación diferentes, con modos de pensar diferentes. Pero todas esas diferencias, Dios quiere que seamos uno. La Biblia dice, en la oración Jesús está diciendo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. La gente comienza a creer cuando ve la unidad de la iglesia que trabaja a favor del reino. No intereses personales. Esta no es la iglesia de Fabio Castañeda, ni de los pastores Castañeda. Yo no soy el que mando aquí. Por misericordia de Dios nos colocó al frente como pastores. Simplemente la iglesia es de Dios. Y yo le he preguntado al Señor: Señor, yo no quiero convertirme en un pastor caprichoso, que se hagan las cosas a mi manera y como tienen que ser. Espíritu Santo, toma el control de la iglesia. Hacemos lo que tú quieres que hagamos. Y llevar la iglesia, tener la mirada que tú tienes, Señor, mirar como tú miras a la humanidad, ayudar a las familias, ayudar a los matrimonios. Por eso yo he tratado de ser lo más transparente posible. Sé que a veces es difícil evitarle a la gente que piense que por el hecho de que nosotros estamos aquí en el altar, los pastores son distintos, y en la casa caminamos así, como si yo entrara a la casa: aleluya, mi amor, aleluya, sírveme la comida. Uy, como que ni al baño vamos. No, nosotros luchamos igual como usted, igual. Tenemos las mismas dificultades que tienen ustedes, pero tenemos la ventaja de tener los recursos y la palabra de Dios que nos educa para ser conforme al corazón de Dios. Entonces la iglesia, en la oración de Jesús, recuerde, Él está orando. Toma a los 12 discípulos y está orando por ellos. Y no solo está diciendo: Señor, yo no oro solo por ellos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Ya usted y yo estábamos involucrados en la oración. Sin haber nacido, ya Jesús había orado por usted. Me parece que es muy revelador entender que somos el resultado de una oración que Jesús hizo. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Por qué estamos desde la 1:30 encerrados en el cuarto de intercesión, los intercesores, clamando, orando? Nosotros tenemos más de 250 intercesores en nuestro país, Colombia, y en otros lugares, que se han unido con nosotros. Pastor, pásenos la lista de las peticiones. Y la gente clamando, orando por gente que todavía no ha venido a la iglesia, pero ya está cubierta en oración. Y estamos orando para que Dios libere a todos aquellos que de alguna manera tienen religión, pero no tienen relación. Porque no hay cambio, no hay transformación. El evangelio, nadie que conozca el evangelio se queda igual. Nadie. Pedro era un hombre en su personalidad. Recuerdan que Pedro fue el primer torero, porque cortó oreja, ¿verdad? Pedro era un hombre violento, pero Dios le cambia el nombre, le cambia de alguna manera a través de la palabra. Era un hombre, recuerde que él negó al Señor, él habló mal, él maldijo, dijo palabras. Si usted va a leer completamente lo que significa cuando la Biblia dice que él maldijo, que él negó, él dijo cosas que realmente no debía de haber dicho. Él era prepotente. Por eso cuando yo leo el evangelio, el Pedro de los evangelios no es el mismo Pedro de los hechos. Hubo un cambio. Hubo una transformación. Aquí en los evangelios negó,
Aquí en los evangelios por allá le pegó un machetazo al ayudante del sumo sacerdote llamado Malco, arreglando las cosas como a veces somos los seres humanos. Esto se resuelve con sangre. Y si me la hizo, me las paga. Y no le perdono, es que tengo dolor en el corazón. Pero cuando uno conoce la verdad de Dios, cuando uno conoce la palabra, uno tiene que sacar todo eso. El Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada en la vaina. Como los dominicanos, guarda la espada ahí en la vaina, chicos. Guárdala. De esa manera no se solucionan las cosas. A veces nosotros queremos solucionar los problemas así, con la espada en la mano. Pero la Biblia dice que cuando Pedro entendió, incluso Pedro llegó un momento, recuerdan en Juan capítulo 6, el versículo 66, Jesús comenzó a predicar y los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién puede oír esto? Es muy fuerte esa palabra. Y dice la Biblia, y muchos de sus discípulos ya no andaban con Jesús. Entonces Pedro, desesperado porque nadie quiere que se vaya: Señor, se están yendo. Usted lo puede leer en Juan capítulo 6 versículo 66. Señor, se están yendo. Y Jesús, en vez de reaccionar como a veces reaccionamos los seres humanos: pero ¿cómo así? ¿Y por qué se están yendo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Jesús le dice: Pedro, ¿queréis acaso ir también vosotros? O sea, usted también, si quiere, usted puede irse. El evangelio no es por la fuerza. Si usted quiere, también puede irse. Y Pedro responde y dice: esa risa se la agregué yo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso hace que yo venga a la iglesia. No, es que es un culto más. No, usted viene a recibir la vida de Dios. Cada mensaje es la vida de Dios. Usted se expone a la palabra y Dios comienza a transformarlo. Usted oye la palabra y como recibe la vida de Dios, su espíritu responde y comienza el Espíritu Santo a trabajar en usted, en su interior. Y usted comienza a decir: pero ¿quién le diría a este pastor? Yo he tenido gente que me dice: pastor, usted predicó todo ese mensaje, era para mí. Es que es más, alguien le tuvo que haber dicho, pastor. Alguien le tuvo que haber dicho: no, es Dios que conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y cuando hablamos la palabra, la vida de Dios comienza a trabajar. Comienza a recibir la palabra, la vida de Dios. Cuando Pedro hace esa declaración, entonces entendemos que Pedro dice: pero ¿para dónde me voy a ir yo? A volverme a parar en la misma esquina, con los mismos vicios, las mismas peleas, a tener la misma rutina de vida, una religiosidad pero no hay cambio. No, ¿para qué me voy a ir? ¿A volver a la pesca? No, Pedro dice: pero es que no, que se vaya el que se quiera ir, porque es que tú tienes palabras, solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando usted se aferra a esta verdad escritural, usted no tiene para dónde moverse. Entonces Jesús en la oración se asegura que sus discípulos entiendan el propósito que tienen, porque Él ya se va a ir. Él ya lo van a matar. Pero sin embargo Él está estableciendo una oración y empoderando a los que tenían que continuar con el trabajo. Que ellos entiendan el propósito. Entonces el Señor habla de unidad, y quiero que entienda esto. Habla de unidad, no de uniformidad. Porque no uniformamos la iglesia, le enseñamos unidad. Porque usted no tiene que ser como yo. Yo no tengo que ser como usted. La hermana Nemopucena, aquí no hay ninguna de esas, ¿verdad? Nemopucena, no. Para no piense que estoy dirigiendo el mensaje. Me invento nombres así. La hermana Nemopucena no tiene que ser como la hermana X. No, es que la iglesia de Dios tiene que ser así. No. Dios habló de unidad, sí, de unidad, pero no de uniformidad. Cuando yo estaba pastoreando en Massachusetts, conocí iglesias, congregaciones que tenían antes de entrar un closet de ropa. A mí me parecía mentiras eso. Un closet de ropa
para que cuando viniera alguien nuevo lo vistiera como estaban las otras hermanas o los otros hermanos. No, usted no puede entrar vestido así a la casa de Dios. Allí nosotros tenemos ropa. Entonces lo uniformaban y le enseñaban a vivir una vida exterior, alejado de la transformación interior. Es necesario, sé que a la iglesia de Dios no se puede venir, pienso que uno debe venir lo mejor presentado posible, pero no hacer de eso como un dogma donde dice tiene que ser así, porque la iglesia tiene que ser de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. Jesús está diciendo que ellos sean uno, que tengan la misma afinidad de espíritu, pero aunque sean diferentes. Pedro no era igual a Mateo, Mateo no era igual a Tomás, Tomás no era igual a Juan. Cada uno había sus diferencias. ¿Se acuerda que Juan era de los que se recostaba en el lado de Jesús así? ¿Sabe cómo le dicen en Colombia al que está siempre cerquita así? En Colombia le dicen lambón o lambeojos. En México creo que es barbero. También ese chile me está enseñando a hablar término mexicano. Pedro le llegó a preguntar al Señor. Le llegó a preguntar. Eso está en el libro de Juan, usted lo puede leer. Pedro le dice Señor, porque el Señor le dijo a Juan que Juan iba a permanecer, que iba a estar con él. Entonces la gente pensó que Juan no iba a morir. Y Pedro le dijo, Señor, ¿y qué de este? Porque estaba recostadito ahí en el pecho. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿y qué de este? Y mire lo que le respondió Jesús: ¿qué a ti? Sígueme tú. Porque es que a veces la gente puede entrar en celo. La gente puede entrar, el propósito de la iglesia es que estemos unidos. Yo siempre digo, ¿por qué la gente o la iglesia le cuesta entender tanto la unidad si la gente en el deporte le entiende con facilidad? En el básquetbol, en el fútbol, hay gente que está dentro del equipo, pero pasa muchos partidos sin jugar, ¿sí o no? Lo que llaman estar en la banca. Usan el mismo término, ¿verdad? Está en la banca, porque hay titulares. Pero yo veo al de la banca gritando un gol que no hizo y no ha jugado ni un partido. ¿Por qué está gritando un gol que no hizo? Porque él pertenece al equipo y la victoria de los que lo hicieron es su victoria. Lleve eso al plano espiritual. Lo que usted, hermano, Dios me hizo este milagro. Usted que no lo recibió, usted tiene que celebrar, es mi hermano. Gloria a Dios por lo que Dios le dio, su casa, su carro, lo que sea. Cuando hay en la unidad, pero cuando no hay esa unidad, de pronto, ¿quién sabe qué haría? No. Dios nos está preparando como una iglesia que caminemos en equipo. Que todos caminemos por Baytown y nos duela la ciudad. Gente en la drogadicción que usted lo vea, a mí no me importa, cada uno viva como quiera. No, te tiene que importar porque eres la iglesia de Dios. Eres la iglesia, que aquel matrimonio está en problemas, está en dificultades, está a punto de separarse. Te tiene que importar. Si estamos en la misma afinidad, en la misma oración que Jesús hizo. Jesús da un ejemplo de cómo funciona la iglesia, entendiendo el principio del uno, entendiendo el principio de la unidad. Primera de Corintios. Señale algo el libro de Juan, pero ya regresamos. Primera de Corintios, por favor. En el capítulo 12. Miren lo que dice la escritura. ¿Cómo lograr que estas diferencias que hay dentro de nosotros podamos ser uno? Jesús da dos ejemplos extraordinarios. El apóstol Pablo entendió esta revelación en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 12. Miren lo que dice la Biblia, lo tienen todos. 1 Corintios 12:12 dice: porque asimismo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o esclavos, o libres, o mexicanos, hondureños, guatemaltecos, colombianos, todos son, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es lo que dice la palabra, verso 14. Además, el cuerpo es un solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Se imagina un ojo caminando por toda la Alexander? No, pero esto es algo deforme. La Biblia dice, una iglesia no puede ser todo ojo, una iglesia no puede ser todo oído. Mira lo que dice: si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Escuche esto, por favor. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, los tratamos con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro se padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Cuando usted se aporrea este dedito, se machaca este dedito, y usted se golpeó contra algo, ¿alguien se ha machacado en una puerta? Cuando se da ese golpe, usted no se... Muy bueno que se aporreó. No, inmediatamente, como este dedito, aunque está distante de esta mano, está distante del ojo, de la cara, del pie, usted... ¡ay! Mire cómo reacciona todo su cuerpo. Pero ¿por qué está reaccionando así? Porque alguien le pegó a este dedo. Porque está ligada al cuerpo. No necesitamos. Yo no puedo ser un pastor sin ovejas. Y usted no puede ser una oveja sin pastor. Entonces diga: pastor, aunque no me lo traguen, me lo tengo que tragar porque yo lo necesito. Porque los seres humanos somos así. Ay, aquella persona como, yo no sé, pero como que no me cae bien. Tiene algo que no, como que no. Como que no me conecta. No, eso en la iglesia de Dios no funciona. Que le funcione en su trabajo, pero en la iglesia de Dios no puede ser así. No puede funcionar así, porque dice la Biblia que los que cree usted que son menos insignificantes pueden ser los más importantes. El dedito ese feíto de la esquina, que la uña crece como a medias. Usted dice que hay, ese, yo no sé, es como todo arremangadito ese de allá. A veces unos son así montados, otros así para el lado. Pero está comprobado que si a usted le quitan ese pie, usted queda cojeando completamente. Si usted tiene problemas en sus oídos, usted pierde el equilibrio. Entonces hay cosas que están tan ligadas que Dios la diseñó de esta manera, como lo acaba de leer, como Él quiso. Entonces yo necesito mi mano. Y tenemos que aprender el principio de la unidad. Yo soy derecho,
Hay quienes son ambiestros, ¿verdad? Mano derecha e izquierda, y escriben con las dos. El texto dice que debemos ser uno, y yo soy derecho, escribo con la derecha, pero la mano izquierda nunca se pone celosa. Es que usted siempre hace los cheques así, usted siempre come con la derecha. No, está ligada el cuerpo, si es derecho. Entonces, entienda el significado de la oración que Dios hace para entender el poder cuando Jesús dice: Señor, que ellos logren ser uno. Logren ser uno para que el mundo comience a creer, para que la gente comience a creer, para que todos crean en lo que dice la palabra. Así que la oración de Jesús está basada en los intereses del reino, no en los intereses que a veces usamos nosotros. Nuestra mayor prioridad como iglesia debe ser el tema del reino de Dios, los intereses del reino. El interés de nosotros no es tener la mejor casa, el mejor carro, aunque todo eso lo puede tener y no es malo orarlo. Pero su interés tiene que ser el interés del reino de Dios. No es la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, el mejor trabajo, la mejor computadora, el mejor cuerpo. Y nos desgastamos en esas otras cosas. Y que no es malo que usted tenga el mejor carro. Dígame de aquí, a ver, no se me las dé de muy espiritual. ¿A cuánto le gusta una buena casa? ¿O es solo a mí? Todavía no la tengo, pero la quiero. O un carro bien bueno, ropa buena. Ojalá poder ir a Aldo a comprar los zapaticos y ya parar de comprar en Payless. Aunque también me pongo los de Payless. O sea, yo soy de hacha y machete, como decimos. O sea, lo que yo le quiero decir es que nuestro interés no es ese, aunque lo podemos tener. El interés no es desgastarnos en eso. Es que necesito la computadora, y es que yo necesito, y es que tu interés tiene que ser el reino de Dios, las almas, la gente que venga, porque la Biblia dice: necesitan predicar el evangelio, necesitan anunciar el evangelio. El mayor interés de la iglesia, el mismo Jesús lo dijo. Mire en el versículo 21 de Juan capítulo 17. Voy a volvérselo a leer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que ellos sean uno, que ellos sean uno, para que el mundo comience a creer. Mire lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Para que te conozcan a ti, a nadie más. A nadie más. Para usted tener vida eterna, según este pasaje, la Biblia dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Establecerlo a su manera? ¿Orar a los que usted crea que debe de orar? No, el texto es específico: para que tengan vida eterna. Y esta vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. La vida eterna está en aceptar a Jesús, el vivir para el reino de Dios. Y nuestros intereses tienen que ser el reino de Dios, no otros intereses. Marcos capítulo 2. Ahora sí voy a comenzar a predicar. Marcos capítulo... No, ya voy a terminar. Marcos capítulo 2. Hay una historia extraordinaria que nos revela aquí. Marcos capítulo 2. El capítulo 2 del versículo 1 en adelante nos revela una historia extraordinaria de la vida de un paralítico, que nos regala muchos principios a nosotros de cómo mantener esa unidad. Miren lo que dice Marcos capítulo 2. Vamos rápido, que tengo 8 minutos según el reloj. Miren lo que dice, y se lo voy a decir rápido. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían. Miren lo que dice la Biblia: que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí está el primer principio para mantener la unidad.
la unidad de propósito. Está en el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. La Biblia no da ni los nombres, no se toma el trabajo de decir el nombre de los 4. Eran 4, simplemente 4 personas que tenían unidad de propósito. ¿Y cuál era la unidad que tenían? Era llevar el paralítico a Jesús, llevarlo a que oyera la palabra y llevarlo a que fuese sanado. Ese era el propósito que tenían los 4. Se movían en la misma afinidad. Cuando nosotros como iglesia nos movemos en este propósito de unidad, la gente va a comenzar a creer. Vamos hermanos, tenemos que traer así como a este paralítico. Jesús está predicando en una casa. Vamos los 4. Por eso el Espíritu Santo no le dio importancia el poner el nombre de los 4 para que su nombre y mi nombre estuviese ahí. Para que no fuese tan personificado y la palabra fuese contextualizada en este tiempo. Solamente eran 4 que entraron en unidad de propósito. Esto nos habla no solo de la responsabilidad que como iglesia tenemos que anunciar el evangelio. Hay muchos que no han oído hablar de Jesús. Hay muchos que están paralíticos. Y la parálisis no tanto puede ser la de los pies. Porque cuando Jesús lo vio, recuerde lo que le dijo: tus pecados te son perdonados. La verdadera parálisis era la vida de pecado que él tenía. No era tanto los pies. Hay muchos paralíticos que no tienen un matrimonio saludable, estable. Hay muchos que están paralíticos, metafóricamente hablando, esclavos de la drogadicción, de la promiscuidad, de la pornografía, de la masturbación, de miles de cosas que los encadenan, y aunque tengan religión están distantes de Dios, porque tienen quizás conocimiento de Dios, pero todavía no conocen a Dios. Entonces, el conocerlo, estos 4 comenzaron: vamos a llevar al paralítico. Marcos capítulo 16 verso 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Tenemos derecho legal de parte del cielo. Mateo 28 19 dice la Biblia: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Escuche, enseñándoles que guarden. No solamente enseñándoles para que tengan conocimiento, enseñándoles para que guarden. O sea, para que obedezcan, para obedecer la palabra. Y Dios promete estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos tenían propósito y se unieron los 4 y comenzaron a trabajar. Así que tenemos el privilegio de tener más de 14,000 tratados que Dios nos regaló. Ahí hay más de 14,000, exactamente 14,090 casas y apartamentos nos dieron para evangelizar. Y necesitamos ir a llevar los tratados, a anunciar el evangelio, a invitar a la gente. Somos la luz, dice la Biblia, y somos la sal de la tierra. El segundo propósito para mantener esa unidad está en el mismo versículo 4. Hablamos de unidad de determinación. Dice la Biblia, los 4, dice, determinaron subirlo. Miren lo que dice versículo 4: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Noten la unidad de determinación. Los 4 se subieron al techo. ¿De qué habla esto? De esfuerzo. Puede ser que el techo de aquel entonces pudo haber sido simplemente hojas de palma. No tanto que se subieron con taladro a quitar o teja, lo que sea. No importa cómo haya sido la figura de construcción de aquel entonces, pero la Biblia dice que movieron y destaparon el techo. Eso habla de esfuerzo, eso habla de trabajo y eso habla de tiempo. Porque necesita, no sé cómo se llama, pongámosle nombre a estos. Uno se llama compasión, el otro lo vamos a llamar amor, el otro lo podemos llamar fe, el otro lo podemos llamar perseverancia, para no darle nombres ni americanos ni hispanos. Perseverancia, pásame la teja.
o el sino, lo que sea. Entonces el amor lo agarra el otro pedazo, va para allá. Pero ¿para qué todo ese esfuerzo? ¿Y por qué? Porque es que este está paralítico y necesita oír la palabra, necesita oír a Dios. Él no puede seguir así porque se va a perder con parálisis y todo se va a perder. Necesita oír a Jesús, y si a mí me toca quitar el techo por amor a Él, yo tengo que hacerlo. Entonces esto habla de determinar, involucrar todo lo que tenemos a favor. Hermano, porque hay gente que nos llama: pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero no tengo carro, no puedo manejar, tengo problemas para manejar, mis ojos no funcionan. Hermano, tu carro puede servir. Eso es quitar. No, pastor, yo no puedo, yo trabajo, yo no tengo tiempo, trabajo mucho y ir a la iglesia mucho más temprano, recoger la gente, y mi carro, no, nuestros intereses son hay gente paralítica esperando que alguien vaya y preste lo que tiene al servicio del reino. Entonces, si somos una iglesia que tenemos ese propósito, usted no tiene que esperar que el pastor le diga: hermanos, hay que evangelizar. Usted sabe que Dios oró para que usted predique la palabra, yo predique la palabra y anunciemos el reino de Dios. A veces me vengo a hacer mis compras aquí en Lagar, en Joy, en Jovis, que es baratico, bien bueno. Pero mi disculpa es que tengo los tratados ahí, porque no puedo entrar, porque también tengo que respetar. Pero mientras hay una señora o un señor ahí mirando el aguacate, yo me le arrimo: ¿están buenos los aguacates? Oh, sí. ¿Y usted sabe cómo se conoce un aguacate? Oh, sí, usted tiene que apretarlo aquí en la parte de atrás. Bueno, y comienza y con el aguacatico, muy amable, gracias por la explicación. Mire, le invito a la iglesia, aquí está este tratado. Necesitamos, eso es una forma de tener esa determinación de buscar las almas. El tercer punto para mantener la unidad es la unidad de superación. Miren lo que dice el mismo versículo 4. Dice que no podían acercarse a causa de la multitud. La multitud aquí es figura del impedimento para acercarse a Jesús, porque dice que era tanta la multitud que no sabían, o sea, no tenían posibilidad. Esto nos habla de que a veces hay obstáculos que se van a presentar. La multitud puede ser aquellos que se burlan de ti. Cambió de religión. Usted tiene que vencer esos obstáculos. Yo le he contado cómo se burlaban de mí. En la casa que yo vivía en Medellín, Colombia, en el barrio, un barrio se llama el barrio Villahermosa, era como un sótano, le decíamos el sótano, había que bajar 20 escalas. Y cuando yo llegaba de mi ayuno, bien jovencito, siendo libre de mi pasado, llegaba con la Biblia, y mi tío estaba jugando ahí en el patio básquetbol. Porque él tenía su forma de pensar. Y cuando se escuchaba, cuando yo abría la puerta, entonces cuando me veía entrar, paraba de jugar y ponía el balón aquí. Entonces yo comenzaba a bajar por las 20 escalas. Y él parado ahí, se ponía las manos así y comenzaba. Les dije que me apodaban Mao Zedong. Entonces pone las manos así, dice: ahí viene el hermano Mao, amén. Y volví, y se burlaba de mí. Cuando yo entiendo el propósito de Dios, aronquea la cancioncita de mi tío. No me importa lo que diga, no me importa lo que hable, no importa si soy el hazmerreír de la gente, pero hay gente que se va a parar como la multitud para impedir que no puedas, porque todos querían oír la bendición, recibir el milagro. Entonces imagínense la multitud, llegaron con un paralítico. No, todos tenemos necesidad, usted como somos los humanos. No, la colita mijo, allá.
Allá, hágale para allá. Él también va a orar, pero no, allá. Usted está paralítico. Y los cuatro así, con determinación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que superar esto. La multitud no nos deja llegar a Jesús. Ok. En la unidad, porque usted sabe que llevar un paralítico implica esfuerzo, implica lo que sea. Entonces comenzaron a destapar el techo. ¿Cómo sería esa sorpresa de todos los que estaban dentro de la casa? ¿Qué pasó? Llamó la atención de Jesús, llamó la atención de la gente, porque es necesario que usted y yo tengamos esa determinación, que no importa lo que se presente. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y la última, para terminar, es la unidad de fe. Está en el versículo 5. Al ver Jesús, escuche esto, al ver Jesús la fe de ellos, no dice la fe del paralítico. ¿La fe de quién eran entonces? ¿La fe de quién? ¿Quiénes eran ellos? Los cuatro. Dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos. O sea, lo que tu fe puede hacer por otros. Lo que tu fe, es que él no cree. Yo no te estoy pidiendo que creas en el momento. Con mi fe es suficiente para comenzar a llevarte a Jesús. Vamos, que Jesús te cambia. Es que es muy difícil. Dios te transforma, Dios cambia tu vida, Dios comienza a hacer algo extraordinario. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, que no les importó la multitud, que no les importó quitar el techo, que no les importó nada, sino entendieron que el reino era que este paralítico fuese sano. Cuando Jesús lo vio, miren lo que le dijo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Por qué Jesús no dijo, sé sano? Lo primero que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque su verdadera parálisis no era que era lisiado de sus pies. Porque hay gente que puede tener los dos pies, pero puede estar paralítico espiritualmente porque no tiene una relación con Dios. Entonces, la Biblia dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, y esto es lo que quiero que el Señor... Wow, esa fe que tiene la iglesia Celebración de Vida. Ahí están todos los días evangelizando, ahí están orando, ahí están predicando. Al ver Jesús la fe de ellos, comienza a transformar esta ciudad. Comienza a transformar la familia, comienza a transformar los matrimonios, comienza a haber un cambio en la sociedad y usted forma parte del plan que Dios ha establecido. Siempre va a haber gente. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Mire, en medio de la multitud siempre va a aparecer alguien que no le va a gustar mucho las cosas. Siempre. Mire que todos los que habían ahí no tenían ese corazón de querer oír la palabra. Siempre va a aparecer gente que va a dar su opinión y va a decir, muy bonito, pero hay cosas que no me gustan. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida tomó su lecho delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban diciendo a Dios, nunca hemos visto tal cosa. Aunque hayan otros que quieran poner en duda o en tela de juicio la verdad determinada del cielo, tú sigue anunciando, tú sigue predicando. Imagínese la felicidad de ese paralítico. Mientras que los escribas y los fariseos, él experimentando, aleluya, yo no podía caminar, ahora soy libre. Yo me imagino que abrazó a los cuatro y le dijo, oh my God, I love you so much. Hasta inglés hablaron, it's amazing. Oh
gracias por llevarme a Jesús. Gracias por no detenerte en la multitud. Gracias por abrir el techo. Gracias por no escuchar lo que decían los escribas y los fariseos. Hay gente que ha llegado a la iglesia de Dios. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias por enseñarme. Hacía como unos 9 años no veía. Mi padre espiritual estuvo en Colombia, ahora está en el Ecuador, el que me predicó el evangelio. Yo les he contado muchas veces, estaba en una esquina, un joven tirando vicio en una esquina, y él se me acercó y vio mi parálisis y me dijo: Mao, Cristo te ama, Cristo te cambia. Y mire lo que yo hacía en la esquina con un marihuano. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios así. El evangelio es para viejitos. Yo estoy muy joven y la vida hay que disfrutarla. Y mire cómo la estaba disfrutando. Ahora que entiendo esta vida, que extiendo este evangelio, que educo a mis hijos en el evangelio, que logro casarme, que Dios me usa para fundar varias iglesias, de venir aquí hace 6 años, iniciar esta obra sin conocer a nadie. Yo le digo a él, yo me acuerdo, le digo yo: Jorge Israel Ríos Monsalve, gracias por decirme que Cristo me ama. Gracias por invitarme a este glorioso camino. ¿Qué sería de mi vida? Sería otra historia diferente. Cantidad de amigos han matado. Pero ese que antes se burlaban, ahora está aquí predicando el evangelio. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Hay gente literalmente en esta ciudad sufriendo, esperando un cambio. Y aquí estamos, la iglesia Celebración de Vida. Vamos por las almas, iglesia. Vamos por las almas. Mire todas las sillas que tenemos que llenar. Vamos por las almas. Vamos a estar en pie. Démosle un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Yo le invito a que usted ore conmigo. Ahí donde usted está, por favor, ora conmigo. Ahí donde estás, dile: Señor, quiero que me uses. Yo quiero ser uno de esos 4 que trabaje para tu obra. Enséñame.